Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te vamos a hablar de datos curiosos sobre los alimentos. Comer es una de las cosas que provocan satisfacción en la vida, cuando es posible hacerlo con alimentos que nos agradan y proporcionan bienestar en nuestro organismo. De hecho, las comidas son usadas para celebrar, agradar, seducir, para brindar afecto y calor de hogar a nuestras familias. Pero saber preparar los alimentos no basta. Se requiere conocer lo que se ingiere. Por eso, y para aportar algo a esa necesidad, veamos el Top 10 de curiosidades sobre los alimentos. Top 10. Para iniciar este listado de datos importantes sobre lo que ingerimos, tenemos que si se desea ayudar a prevenir resfriados mediante el consumo de vitamina C, las naranjas no son las únicas aliadas. El ácido absórbico se encuentra en los pimientos rojos, en el perejil, en el brócoli, en el kiwi, el bulbo del hinojo, en la uva, en las fresas, la albahaca y la papaya. Adicionalmente, las papas tienen abundantes micronutrientes, sobre todo vitamina C. Una papa media de 150 gramos consumida con su piel aporta casi la mitad de las necesidades diarias del adulto. Y la guayaba es conocida por su delicioso sabor y aroma, aunque pocos saben que este alimento contiene mayores cantidades de vitamina C en comparación con los otros cítricos como la naranja, por lo que es importante tomar en cuenta el beneficio de consumir también guayabas frecuentemente. Top 9. Otro dato importante es el poder antiedad de las frutas y verduras rojas, ya que el color rojizo que reciben las frutas y verduras se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que se encuentra en estos vegetales y que ayuda a prevenir el envejecimiento celular. El licopeno es un caroteno rojo brillante y pigmento carotenoide que se encuentra en los tomates y otras frutas y verduras de color rojo, como las zanahorias rojas, el pimiento rojo, sandías y papayas. El licopeno posee propiedades antioxidantes y actúa protegiendo a las células humanas del estrés oxidativo, producido por la acción de los radicales libres, que son uno de los principales responsables de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y del envejecimiento. Una rodaja de sandía madura aporta más licopeno que los tomates, porque la fruta tiene un 40% más de este antioxidante, pero es importante que la sandía esté madura para obtener el nivel óptimo de nutrientes. Top 8. El arroz blanco puede aumentar el riesgo de padecer diabetes, lo cual fue descubierto por investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde determinaron que comer 5 o más porciones de arroz blanco a la semana puede provocar diabetes tipo 2. Esto se debe a que el arroz blanco es un carbohidrato que se convierte rápidamente en azúcar, es decir, su índice glucémico es muy elevado, por lo que se afirma que su consumo abundante y habitual representa un factor de riesgo para el desarrollo de la resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas. Top 7. Una buena noticia curiosa es que la miel no tiene fecha de caducidad debido a su acidez y a la ausencia de agua, es decir, nunca se echa a perder. La miel contiene ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y ciertos péptidos que contribuyen a la acción antimicrobiana de la miel, evitando su crecimiento y que la miel se dañe. Por todo esto podemos decir que la miel no caduca, solo si no es conservada en las condiciones correctas. Una vez envasada, el tiempo de consumo preferente son 2 años. Luego de esto se puede consumir, pero es posible que haya perdido propiedades organolépticas como el color, sabor, etc. Más bien conservada ha llegado hasta 14 años en condiciones de consumo. Top 6. Las langostas solían ser alimentos de la clase obrera. En el pasado se consideraba que las langostas eran insectos marinos, por lo que eran devueltas al mar o usadas para alimentar a los sirvientes. Su caso es considerado como uno de los más extraordinarios cambios de imagen en la historia de los productos. La langosta pasó de ser la comida de los más pobres a la de los más ricos. Los escritos de los primeros colonos europeos que llegaron a Norteamérica cuentan que las langostas eran tan abundantes en las costas atlánticas de Canadá y Nueva Inglaterra que se llegaban a acumular en las playas de la colonia de Massachusetts Bay en montones que alcanzaban la altura de las rodillas. Entonces, junto a las ostras, otras trepadoras sociales eran comida de
pobres. Los nativos americanos las usaban para fertilizar los campos y como señuelo, y los colonos se la daban a sus cerdos, vacas y gatos. Las tomaban de las pozas de marea y las aprovechaban para alimentar a los niños, a los presos y a la servidumbre. De hecho, el prestigio del crustáceo era tan bajo que eventualmente algunos de los sirvientes de Massachusetts se rebelaron y lograron consignar en sus contratos que no los forzarían a comer langosta más de 3 veces por semana. La suerte de la langosta cambió a finales del siglo XIX gracias a los enlatados y al ferrocarril. Los encargados de los ferrocarriles descubrieron que si presentaban a la langosta como una exquisitez, a los pasajeros que no conocían su reputación les parecía deliciosa. Top 5. Otra reseña asombrosa pero cierta es que sin moscas no tendríamos chocolate, tomando en consideración que un cierto tipo microscópico de moscas poliniza la planta del cacao. Sin esta, la producción de chocolate no sería posible. Se ha determinado que la principal agente polinizadora del cacao es una activa y pequeña mosquilla, Forcipongia spp, del orden Diptera, familia Ceratopogonidae, que ha sido encontrada en todas las áreas donde se ha cultivado el cacao. Hasta el momento, Forcipongia es considerado el polinizador efectivo del cacao, ya que deposita su polen sobre el estigma de la flor. El polen lo adquieren cuando entran al bolsillo que forman los pétalos y principalmente se les queda pegado sobre el dorso del tórax. Top 4. Aunque cueste creerlo, las manzanas, las papas y las cebollas tienen el mismo sabor, ya que las tres poseen una consistencia similar y la única forma de demostrarlo es suprimiendo su olor. Por ejemplo, para una persona que sufre una congestión nasal y no puede respirar por la nariz, le dará exactamente igual comerse una manzana, una cebolla o una papa. Lo único que las diferencia una a la otra es su olor, y si este no se puede percibir, las papilas gustativas no podrán decodificar lo que realmente se están comiendo. Top 3. Aprovechamos este ranking para desmentir la afirmación de que las zanahorias mejoran la capacidad visual, pues durante muchos años se ha creído que comer muchas zanahorias será bueno para la vista. Sin embargo, esta es una vil mentira. El mito de que las zanahorias son buenas para la vista tiene lugar en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aéreas reales británicas intentaban ocultar el hecho de haber desarrollado un sofisticado sistema de radar aéreo para derribar a los bombarderos alemanes. Para evitar tocar este delicado tema, aseguraban que la gran agudeza visual de sus pilotos de combate por la noche se debía a la enorme cantidad de zanahorias que incluían en su dieta. Top 2. Para los amantes del picante les proporcionaremos esta interesante información sobre la pungencia, que es la sensación picante, ardiente o irritante que podemos sentir en la lengua, boca e incluso nariz provocada por determinados alimentos, como chiles, cebollas, ajos o tubérculos como el jengibre, pues se debe a un mecanismo de defensa de los vegetales contra los ataques de animales. Sin embargo, en los seres humanos provoca una sensación placentera. Incluso para poder medirla existe la escala de Scoville, que se mide de 0 a 16 millones de SHU, unidades Scoville. Actualmente el chile más picante del mundo es el Carolina Reaper, el cual se produce en Carolina del Sur y es fruto de un cruce entre el chile habanero y el Nagajoloquia. Top 1. Reservamos este primer lugar del ranking para hablar sobre comidas exóticas o no convencionales. Tal es el caso de algunos pueblos suizos que utilizan la carne de perro para su dieta. En determinadas zonas agrícolas es muy apreciada la carne de Rottweiler. Por su parte, los bolivianos y peruanos consumen cuyos, conocidos como conejillos de indias, asados, y México cuenta con un platillo muy peculiar, el caldo de rata. Es un plato típico de Zacatecas. Es preparado con roedores, mejor conocidos como ratas de campo, que se dan en sembradíos de este estado del centro de México y que se alimentan
alimentan de insectos y verduras. Son cocinadas en caldo con verduras, similar al caldo de pollo y servido caliente. Se le atribuyen propiedades medicinales, además de que se considera una forma de poder controlar la plaga que puede generar la población de este roedor en los sembradíos. Estas son solo algunas peculiaridades sobre alimentos comunes y sobre costumbres no tan conocidas, y está claro que existen otras cosas que resaltar sobre comidas y culturas culinarias. Si conoces algún otro aspecto o hecho importante que debió ser incluido en esta clasificación, o si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Y si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.